A través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. La solución y, disculpen, la educación y concientización de la población con énfasis en los niños es fundamental para la conservación ambiental. También nos dice un poco más adelante Carlos Arcolira, uso nocturno del tren Caracas-Tuy permitiría trasladar hacia el vertedero Bonanza toda la basura de Caracas. Muchas personas también preguntándose por los vertederos municipales o los basureros municipales. Eduardo también nos dice, Soluciones Naturaleza, ¿qué ha pasado con el reglamento de la ley de aguas? Brevemente, ingeniero. Mire, la ley de agua fue aprobada en el año 2007. Es una ley con un enfoque moderno de cómo debe ser el aprovechamiento de las aguas, pero esa es otra de las leyes que está engavetada. Prácticamente no se ha hecho muy poco en su instrumentación. De manera que, por esas razones, pues tampoco el reglamento ha sido aprobado. Aunque hay que decir que cuando se modernice la institucionalidad ambiental, a esa ley va a tener que introducirse algunas reformas para hacer más sencilla la parte institucional de manejo de las aguas. Guillén Priscila también pregunta y otra respuesta también bien breve, ingeniero. Soluciones Naturaleza, en cuanto al factor eléctrico, ¿cómo podemos dejar de depender del Guri? ¿Es eso posible? Bueno, estamos dependiendo no solamente del Guri, estamos dependiendo de otra serie de presas que se fueron planificando a lo largo de muchísimos años y que en eso el país demostró tener una capacidad de previsión formidable y que lamentablemente la segunda presa que queda después de la represa Raúl Leone, Guri, es una presa que tiene 2 años de atraso y que su puesta en funcionamiento, que aliviaría mucho la crisis eléctrica que viene ahora. Por lo tanto, el niño no es la responsable fundamental de la situación que estamos viviendo. Si esa presa, que es la presa de Tocoma, hubiese estado lista, que ya debería haberlo estado, porque se contrataron sus turbinas con empresas argentinas que no tenían la capacidad para hacer obras de esa complejidad, la situación no estuviera ocurriendo. Ahora, se ha tratado de estigmatizar de que el país viva en gran medida dependiendo para su generación eléctrica del río Caroní. ¿Por qué? Si ese es un río de los de mayor potencial hidroeléctrico en el mundo. Cuando el país cogió esa vía de desarrollar la cuenca del río Caroní, tomó una decisión apropiada, que en lugar de estar quemando combustibles fósiles, que es un recurso no renovable, estuviésemos aprovechando la naturaleza. Claro. De manera que esa fue una decisión apropiada, que lamentablemente se ha detenido en los últimos años. Ahora, pero la merma en el caudal, en la disponibilidad de agua en el embalse, ¿se debe solamente a la sequía o también hay factores, digamos, o la actividad del hombre ha incidido a través del mal uso de los recursos naturales en esa disminución del nivel de agua? Los especialistas en el sector eléctrico están diciendo que el parque termoeléctrico, que era el que complementaba el hidroeléctrico, que se ha desarrollado, está prácticamente en un 50% inoperativo. Y por esas razones ha habido que sobreexplotar el embalse de Guri. Y por haber tenido que sobreexplotar, el volumen almacenado ha descendido hasta unos márgenes que son peligrosos. Y por eso las mismas autoridades del gobierno están anticipando una crisis eléctrica en el país que podría producir unos daños pavorosos encima de los que ya estamos desde el punto de vista económico sufriendo todos los venezolanos. Viviana. Pero eso mismo entonces demuestra que no podemos depender solo del Guri, no podemos depender solo del Caroní. Como mencionábamos antes, tenemos un potencial enorme en energía solar, en energía eólica, y es hora de voltear hacia esas fuentes de energía. Se han instalado termoeléctricas para, plantas basadas en el uso de combustibles fósiles para complementar lo que nos aporta el Guri, y no están funcionando, pero además es hora de alejarnos un poco de los recursos no renovables y empezar a aprovechar esos recursos renovables que son tan abundantes en nuestras condiciones. Otro recurso renovable del que hablábamos antes de la pausa es el suelo. ¿Qué pasa con los suelos en nuestro país? ¿Son realmente tan poco o su potencial es tan mínimo como lo decía el biólogo de quien escuchábamos anteriormente? Mire, uno de los subproductos que tuvo
la elaboración de una cosa que se denominó el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos en Venezuela. Fue el Inventario Nacional del Recurso Suelo. Y la mayor parte de los edafólogos del país participaron en ese plan. Ese plan mostró que Venezuela, al contrario de lo que se enseña en la educación primaria y secundaria, que se le hace ver a la juventud, de que somos un país riquísimo en cuanto a suelo, eso no es así. El país tiene una extensión muy limitada de suelos de verdadera buena calidad. Suelos fértiles. De suelos, sí, de alta productividad. Por eso es que la conservación de los suelos es un aspecto tan importante en una política de desarrollo sustentable. ¿Y se están conservando los suelos en nuestro país? No, lamentablemente no. Por ejemplo, los suelos de la Piedemonte andino están muy maltratados porque no se controlan cultivos que en pendiente generan mayor erosión, producen abajo asolvamiento que entorpece los cauces, que produce inundaciones. De manera que uno de los aspectos que esa política conservacionista que todos los venezolanos deberíamos desear, debe considerar en forma prioritaria, es la conservación de las cuencas y de los suelos en todo el país, para que podamos tener una agricultura que pueda remotamente satisfacer las necesidades que hoy en día, por ejemplo, no lo estamos haciendo de alimentos. Otra cosa que me llamaba la atención de lo que el biólogo Ricardo Guerrero decía tenía que ver con los parques nacionales. Él decía que son zonas hoy prácticamente abandonadas, que INParques no está allí. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden tener estas fallas en la administración de estas zonas protegidas? Dejan de estar protegidas, se empiezan a deforestar, bien sea selectivamente por especies madereras de alto valor o bien sea a gran escala para continuar la extensión de conucos, por ejemplo, o de usos agrícolas no controlados. Además, pues se pierden las especies que contribuyen a la salud de esos ecosistemas también, las especies tanto de fauna como de flora. Lamentablemente la inversión que hemos tenido en los últimos años en nuestro Sistema Nacional de Parques Nacionales es tan pequeña que un guardaparques tendría que abarcar para poder cuidar una extensión de cientos de hectáreas, cosas que es muy irreal en la práctica. Ahora, también no es menos cierto el impacto que esto tiene a nivel ecológico. ¿Cuáles serían, digamos, esas principales consecuencias? Bueno, mire, los parques nacionales se decretan para tener una especie de testigo de cada ecosistema distinto del país, para conservarlo lo más posible en su situación natural, o para preservar usos que se hacen de recursos, como es el caso de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, a nosotros producir una anarquía en la administración de los parques nacionales, estamos destruyendo el testimonio más importante que tenemos de nuestros ecosistemas y estamos comprometiendo los usos que dependen de esos ecosistemas. Ahora, en tanto a los suelos, ¿qué políticas específicas deberían ejecutarse para esta conservación? ¿Por dónde empezar? Bueno, Vivian señalaba la importancia de la ordenación del territorio. La ordenación del territorio ha estado también ausente durante los últimos años y esa es una política pública fundamental, el ir asignándole a los suelos los usos de acuerdo con sus vocaciones ecológicas y de manera que podamos nosotros conservar lo que tiene que ser conservado o aprovechado con las condiciones, los recursos que deben ser aprovechados. Por eso es que es muy importante dentro de esa política de ordenación del territorio la conservación de los suelos. Ahora, ya vamos a ir un poco cerrando. Hay un aspecto del cual no hemos hablado mucho, pero del que la gente tiene muchísima conciencia. Tiene que ver con precisamente el conocimiento que tiene el venezolano sobre estas medidas que se pueden tomar, sobre lo que se debe hacer para nosotros poder proteger estos recursos naturales de los cuales dependemos, evidentemente. ¿Por dónde comenzar allí? ¿Qué se está haciendo por eso? Hay iniciativas de grupos como el Grupo Orinoco, como Provita, de hacer actividades públicas, de llevar actividades a escuelas, como mencionaba uno de los televidentes. Pero hay que hacer mucho más. Además, es necesario hacer algo consolidado pues, a nivel
o sea, de todo el país. Es clave que hagamos más esfuerzos para que todos tomemos conciencia sobre el valor de nuestros recursos naturales y sobre las alternativas que debemos impulsar para tener un mejor manejo. Pasa entonces por hacer buen uso de nuestros recursos naturales, comenzar por hacer cumplir las leyes. Y para profundizar en el tema de la educación ambiental, pienso que en una de las reformas que son urgentísimas que hay que hacer en el país, en el campo de la educación, que estamos conscientes de que hay una educación de mala calidad para todos los venezolanos y que eso va a depender la formación de las próximas generaciones, allí hay que darle un campo muy importante a la educación para el desarrollo sustentable, a la educación ambiental, y eso no lo estamos haciendo. Nuestra sociedad es una sociedad que ha sido tradicionalmente agresiva contra la naturaleza. Fue en tiempos de las dictaduras que hubo en Venezuela hasta el siglo XX. Acabamos con la explotación de las plumas, acabamos con los cocodrilos, acabamos con las especies maderables de Guyana que tenían alto valor. Y es a partir de la creación del Ministerio del Ambiente en 1977 que empieza un órgano del Estado a tratar de promover la educación ciudadana en materia ambiental. Pero ese programa requiere ser fortalecido, requiere ser ampliado mucho más de lo que ocurre actualmente. ¿Es posible lograr esto? ¿Estamos a tiempo de lograr cambios positivos y poder ponernos a la par de otros países en Latinoamérica que también trabajan eficientemente en la protección del medio ambiente? Claro que sí. Siempre hay que arrancar. ¿Qué se necesita en una palabra? Participación, educación. Voluntad. Sí. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en la mañana de hoy y por habernos dedicado estos minutos para entender un poco más sobre lo que está ocurriendo. No todo es culpa de la sequía, gran parte de esta responsabilidad recae en nosotros y por ello en nosotros también puede que estén las soluciones a todo esto.